¿cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a terminar la parte 2 de este capítulo que llamamos Los Dueños de los 80. Pero bueno, antes de arrancar la segunda parte, vamos con el equipo de siempre. El mismo equipo, el mismo capitán. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Neri, un placer estar nuevamente acá en el Joya del Futuro. Esta vez más sería la máquina del tiempo, rememorando épocas pasadas donde había más variedad en los campeones de Copa Libertadores. Y hoy volviendo a retomar, a ver si podemos terminar la década de los 80. La última Variedades, década. quieres decir países, ¿no? Porque en clubes hay nombres que volvieron, ¿no? Hay solo 2 países que volvieron. Después del resto es todo variado. No, pero los clubes en nombres volvieron, o sea, tenemos a Algunos Peñarol sí, Nacional 2 veces. Algunos y otros no, es distinto. ¿Listo para contar la historia de Nacional? ¿De Nacional de Medellín? Sí, claro. Bueno, como el cada equipo, al parte del capitán, que no son un 5, necesitamos un 9. ¿Cómo estás, Fede? Hola, Eli. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Acá los saludamos con Lilith. Uy, la mascota del equipo, que no puede faltar. Quizás un poco cumplir un rol más importante que el del 9, porque ya que este 9 tiene por ahí la pólvora un poco mojada, pero ya van a volver los goles, así como vuelven hoy los clásicos, y en este caso estamos hablando de los campeones clásicos, los grandes campeones de la década del 80. Nada, muy contento por estar otra vez con ustedes y con esta temática tan interesante como para hacer este revisionismo histórico de los campeones de Copa Libertadores de la mano de una enciclopedia viviente. De tu club, ¿no? Una de las más épicas de mi club, pero aparte, que no sé si tan épico quizás como la enciclopedia viviente de la Copa Libertadores de América, que es el señor Juan Pablo Dragonetti, a quien, bueno, tengo el gusto de acompañar también. Sí, o sea, no esta colorado, sección existe por Juan Pablo. Bueno, sí. por cosas del tiempo no podemos dejar de contar toda la historia, porque serían días y días de grabaciones, así que... Si me dejan hablando, yo completo 24 horas hablando de Copa Libertadores, pero bueno. Sí, y aparte el tiempo apremia. Bueno, el día que tendremos un programa de radio bien establecido, vamos a tratar de hacer lo imposible. 24 horas hablando de Libertadores. No sé cómo nos resultará, pero bueno. Lo que pasa es que acá el tiempo apremia, y es tirano, y para tirano, ya está usted, patrón. Bueno, mientras tanto la música que escuchan es el único club que no dimos en la parte 1 que debería estar en la parte 1, así que no demoramos más, vamos con la historia del Gremio campeón. Bien, Gremio, campeón de la Copa Libertadores en 1983. Clasificó como subcampeón del campeonato brasileño de 1982. El campeón fue Flamengo, pero recordemos, en esta Copa iban solo 2 por cada país, más el que tuviera un campeón vigente. En este caso, el que tuvo un cupo extra fue Uruguay, porque en 1983 el campeón defensor era Peñarol. Recordemos también que en estas fases de grupos de la década del 80, hasta donde terminó el punto, después voy a avisar cuál, las fases de grupos eran los 2 representantes de un país contra los 2 representantes de otro país. En el caso de Gremio, fueron los equipos brasileños contra los equipos bolivianos. Había cierto chanchullo por ahí, siempre hacían los cruces fáciles. Entonces Gremio le tocó con Bolivia y Gremio pasó como primero su grupo con 11 puntos después de 6 partidos jugados, 5 ganados, 1 empatado. Recordemos que acá se daba 2 puntos por partido ganado y 1 por empatado. ¿Qué? Sí, antes no se daban 3 puntos. ¿2 puntos por un empate? No, 2 puntos por ganar. Ah, ok. 2 puntos por ganar, por empatar 1. Porque 2 puntos por un empate es demasiado caro. Sí, era demasiado, es un disparate. Pero 2 puntos por ganar y 1 por empatar, y ninguno por perder, obviamente. Gremio pasó invicto su grupo sin demasiados inconvenientes, y después le tocó emparejarse en el grupo A de las semifinales, contra Estudiantes de La Plata y un equipo que más adelante va a ser recurrente, América de Cali. Oh. Más adelante va a ser recurrente en esto. Sí, acuérdense que este nombre va a volver mucho. América de Cali va a volver mucho. Nombre clave, América de Cali. Ya lo escucharon en la última copa del programa pasado, ahora va a volver. Es la Alianza Lima de finales.
No es Alianza Lima finales porque Alianza Lima Arellana finales. Abrazo para Bueno. los hermanos peruanos. Bueno. Gremio gana ese grupo, termina pasando como primero y se enfrenta al ganador del otro grupo semifinal, que era ni más ni menos que el campeón defensor, el Club Atlético Peñarol, ni más ni menos. El partido de ida en el Estadio Centenario terminó 1-0, con 1-1, perdón, 1-1, con gol de Tita. Sé que a ti te gusta Peñarol, pero deja de chorrear hasta en la historia, hombre. Perdón, no puedo. No puedo, no quiero y no lo voy a hacer. Tita fue el primero en marcar para el equipo brasileño a los 12 minutos y a los 35. Los siempre tienen nombre raro. Tita, Tite. Porque Y ahora los Vinicius. Son muchos nombres artísticos. Usan mucho nombre artístico. Fíjate que sí, Ronaldo es Ronaldo Nazario Vinicius. Y nunca nadie le dice Ronaldo Nazario. Yo ni sabía hasta hace poco cómo era el nombre. A Ronaldo le empezaron a decir Ronaldo Nazario cuando apareció Cristiano Ronaldo, porque antes había que decir Ronaldo del otro. Sí. Encima, sí. Bien. Y fíjate, ese tic por no ponerse apellidos, ¿no? O toc más que tic. Bueno, vamos al ejemplo más raro de apodo de jugador brasileño habido y por haber. Hay un tipo que se llama Pikachu que está jugando. Sí. Sí, con Fortaleza, sí. En Fortaleza hay Pikachu y creo que hay otro también que es muy raro. No me acuerdo. Hulk. Que es el apodo. A ver, son los apodos igual, ¿no? Pero a Pikachu creo que ya le quedó como nombre, porque no solamente está en la camiseta, en la playera, a ver, sino que también en el listado. Claro, y en el listado, cuando aparece en la lista de jugadores, la formación, también aparece como Pikachu, le dice Klos, que me enerva. Yo me acuerdo que hace unos años, en un sudamericano sub-20, sub-17, apareció un brasileño. Ah, bueno. Hay un Pikachu en Fortaleza, un Pikachu, un Hércules y un Tinga. O sea, Fortaleza. Es el mismo equipo. En un sudamericano sub-17, un jugador, un 9, que se llamaba Mosquito. Y el Mosquito era el título más usado. Bueno, volviendo a la Copa del 83. Tita marca el 1-0 y el que marca el empate de Carbonero es el inmortal Fernando Morena, que a Morena lo traemos todos porque todos somos Peñarol. Después, llegó la revancha en Brasil, en el Estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre, y ahí la suerte de Peñarol se acabó. Thiago marcó el primer gol para el conjunto gaullo. A los 70 recién pudo empatar Peñarol con un gol nuevamente de Fernando Morena, pero le duró poco la alegría. César, al minuto 78, marcó el 2-1 que finalmente terminó consagrando a Gremio como campeón de la Copa Libertadores de América, el primer equipo de Porto Alegre en levantar el trofeo más importante de clubes a nivel sudamericano. Por repasar algo que ya lo había mencionado en el programa anterior, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Quién era el capitán de este equipo Gremio? Uno se esperaría un brasileño. No, era un uruguayo. Hugo de León, que si recuerdan ya lo habíamos mencionado en el capítulo pasado como capitán de Nacional campeón de 1980. Hugo de León. Imagínate la alegría. ¿Cómo? Imagínate su alegría. Ganaba Peñarol en la final. El Peñarol de Morena, además. El Peñarol de Morena y de Hugo Bañulo. Hugo de León se consagró, es el único jugador hasta el momento que ha sido campeón en 2 equipos diferentes, siendo capitán en los 2 equipos. Es el único caso hasta el momento. Después, este fue, por así decirlo, de los últimos partidos que se vio a Fernando Morena brillando como brillaba, porque después vino la Copa América de 1983, que tenía una particularidad. Era casi como una Copa Libertadores. Local, visitante, no tenía sede fija. Uruguay juega contra Venezuela acá. Un partido que Uruguay ganó, pero en el Centenario, un jugador venezolano fue a entrarle muy duro a Morena y lo lesionó de gravísima gravedad en la rodilla derecha, si mal no recuerdo. Y estas entradas para el público joven no eran las entradas de ahora donde el jugador se dobla y hace 50 rondas. No. Eran entradas de la que realmente dolía, o sea.
Dice la leyenda que todo el mundo, todo el estadio, escuchó ese ruido a madera quebrada cuando lesionaron a Morena. Eso, imagínense, es lo que fue esa entrada, dolorosa. En el fútbol de hoy sería Roja más 8 partidos sin jugar, algo así, o sea. Una cosa loca. Bueno, volviendo a Gremio, porque hay un detalle más que no quiero dejar pasar. ¿Quién estaba en este Gremio campeón del 83? Un tal Renato Gaullo. Capaz le suena. Es el entrenador de Gremio campeón de la Copa Libertadores de 2017. Y es decir, es el único entrenador que cuando llegó la noticia de Maradona, porque él el mismo día tenía partido de Libertadores, cambió sus planes y se fue a entrenar con una remera de Argentina de Maradona. Es más, no sé si no solamente eso, sino que el partido se jugó, había fecha, y él me parece que dirigió con la camiseta en homenaje a Diego. Si no me equivoco, capaz que fue al día siguiente, pero me parece que fue ese mismo día. Puede ser, honestamente, no tengo idea, no seguí esa parte de la historia. Bueno, Renato Gaullo es el único que lo ha hecho con Gremio. Bueno, ahora pasamos a unas cuantas Copas Libertadores más adelante. Pasamos a la edición que más querían mis amigos tratar, la edición de 1900. Espera, dame un momento. ¡Dame un momento! Ah, el himno. De pie, señores. ¡De pie! ¡Aplaudiendo! Que no se note en qué cuadro son hinchas. Que no se note, disimulen un poquito. El verdadero River Plate. Bueno, vámonos, señor. Acá, porque si no, yo puedo escuchar el himno hasta el final. Bien, a ver. Opiti. Bien, empecemos por la fase de grupos que le tocó a River, que terminó siendo campeón. A Argentina lo emparejaron con Uruguay. ¿Lo puedes decir con más suavidad y más amor? ¿Qué cosa? No, lo estoy diciendo como se dice. No estoy hablando de Peñarol, estoy hablando de River, así que lo voy a tratar como tratar todos los otros cuadros. A River le tocó enfrentarse a River, al igual que el otro equipo argentino representante en esta Copa, que venía del campeonato argentino y no campeón defensor, le tocó medirse con los equipos uruguayos. Así que a River le tocó enfrentarse a Peñarol, a Wanderers y a ver si saben qué otro equipo estaba en ese grupo. Otro equipo, el otro era argentino. El argentino. Piensen. ¿Qué otro equipo era que estaba? A ver. Había sido un campeón y subcampeón. Sí. ¿Quién está? Boca. Mira. ¿Sí? No pueden dudar para decir eso, muchachos. No pueden dudar. Hincha de River que se precie, no puede dudar en decir eso. No hay gloria de River en Libertadores. No hay Libertadores que haya ganado River donde no se encuentran los dos. ¿En serio? No sabía eso. En el 2018 se la ganan a ellos. En el 15. En octavos. En octavos, creo, ¿no? En octavos, sí. Fue en octavos, sí. Porque se enfrentó el mejor primero contra el peor de los segundos. La del gas pimienta. Sí. En el 96 también se cruzaron. Eso me genera dudas. Espera, te voy a averiguar, pero creo que sí. Bien. Mientras tanto, River avanza como primero, porque obviamente terminó siendo campeón. Y los demás quedaron todos por el camino. Lo que importa, ¿cómo salieron los clásicos, papá? Bueno, les digo, el primero fue empate 1-1 y el segundo fue victoria de River 1-0. River termina ese grupo invicto con 5 partidos ganados y 1 empatado. Tranquilamente, 11 puntos, pasa sin demasiados problemas a la siguiente ronda. Acá ya tenemos un problema. Espera, te tengo la respuesta. Sí. En el 96 no jugamos contra ellos porque ellos no estaban. Nada, es lo mismo. San Lorenzo fue en lugar de ellos. Sí. Bien, perfecto. Pasamos a la parte semifinal del torneo. River se enfrenta en el grupo A Argentinos Juniors, el vigente campeón de la Copa Libertadores, y Barcelona de Guayaquil, a los cuales vence para avanzar a la siguiente etapa. Ojo a este detalle. Termina empatado en puntos con Argentinos Juniors, lo que lo hace pasar es el saldo de goles.
River tenía diferencia de ¿Por goles qué 4. siempre contra y Argentinos Argentinos Juniors Juniors siempre es tenía complicado? 2. Sí. ¿Por qué siempre contra Argentinos Juniors es complicado? ¿Por qué Bueno, ¿ves? Pero siempre? ese era un gran Argentino Junior, venía a ser campeón en la edición No, anterior. Hizo un da Detalle. papel igual. O dignísimo sea, en el cada vez que Intercontinental con la arriba le toca a Juventus. Argentinos Juniors en Libertadores, parece el final del mundo. Siempre es complicado. La última vez tampoco fue tan así, se empató acá y allá se hizo. Sí, No, pero pasó, no lo pasó por arriba, no pero. te acuerdas cómo sufrimos, ¿no? Sí, bueno, todos los partidos de Copa con un argentino. Bueno. También con Vélez, y de golpe recuerdo a la audiencia, si alguno está escuchando en otro espacio, en otra dimensión espacio-temporal, que esta semana se jugó octavo de Copa Libertadores, Vélez y River se enfrentaron, Vélez de local, ganó 1-0 la ida. Para poner en contexto lo que voy a decir a continuación, por ahí de golpe ahora gana 8-0 y vamos a decir, qué fácil que pasó, pero pasamos muy mal también. 8-0, yo no creo. Por ejemplo, no va a suceder eso. Pero bueno, sí, siempre se sufre. Volviendo a la Sí. historia. Por haber empatado en puntos, en esta época, todo se definía con partido de desempate. Y hubo partido de desempate entre Argentinos Juniors y River Plate, que terminó 0-0, y por la diferencia de goles fue que avanzó River Plate. ¿Quién fue su rival en la instancia final? El equipo que mencionamos antes, que va a estar todo el tiempo sonando acá. El Alianza Lima de las finales. Colombia. América de Cali. Exactamente. Y ahí tenemos la ida en el Pascual Guerrero. Fue victoria de River 2-1. Los goles de River los marcaron Juan Gilberto Fuentes y Néstor Alonso a los 22 y 25 minutos. 2-0 muy rápido. Roberto Cabañas recién pudo descontar para el equipo colombiano al inicio del segundo tiempo, pero después no hubo más vueltas que darle. Bueno, el partido de vuelta en el Monumental fue victoria finalmente de River Plate. Gol de Juan Gilberto Fuentes a los 68 minutos para marcar el 1-0 definitorio y consagrar a River Plate como campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Escúchame cómo se narró en aquel tiempo. Gana 1-0 al América. Ese es el final del partido. Gallego, bien fuerte. Espinosa. El Monumental ya se veía como hoy, o sea. Borras. Esos son los últimos momentos. Ahí está Alfaro, todos los jugadores que están fuera del campo de juego de River. Ay, Dios. Último minuto. A 1 minuto de la consagración River. Bien fuerte fue a trabar Gallego. Bataglia. Imagínate esto. Y ya se acabó. Gallego, Alonso, Gallego. El Tolo Gallego. Ahí está, terminó River campeón. No tiene la imagen, pero hay algo que es muy chistoso. El árbitro corta el partido al minuto 45, 0-0. ¡Pah! Ya está, listo. No hay nada más que agregar. En esa época no había mucho tiempo. Se agregaba una jugada, pero hasta ahí se acababa. No era tanto. Bueno, con el VAR. Detalles a tomar en cuenta para esta Copa Libertadores. Hay 2 nombres que jugaron en América de Cali que son llamativos, que son conocidos, son entrenadores hoy bastante conocidos. ¿Así? Sí. El arquero era argentino. Julio César Falcioni. ¡No! El emperador. Cierto. Por eso no le gusta tanto River. Y el 9 de ese equipo es el actual entrenador de Perú, Ricardo Gareca. Bueno, actual entrenador hasta que diga si sigue, ¿no? Pero igual, sigue siendo actual entrenador de Perú. El asunto es que Ricardo Gareca estuvo en ese equipo. ¿Sabes qué? Es muy gracioso porque Ruggeri siempre cuenta que hubo un cruce muy, muy gracioso porque era muy amigo el cabezón Ruggeri del Tigre Gareca. Cuando van a jugar la ida, la situación en... ¿Cómo se llama? En Colombia, cuando se reciben, complicadísimo. Se iba a dar el partido, estaba muy tensa entre los hinchas. Entonces, entre los hinchas y el plantel. Entonces Gareca le dice, cuando vengan acá a jugar la final, no me saludes, no me abraces, ¿no? Está cara de perro. Sí. Lo primero que hizo fue ir a abrazarlo, lo comió a besos, querido amigo Tigre, la silbatina en las gradas. Nada,
Son esas cosas de maldad que tiene el Cabezón Ruggeri el día de hoy. Espectacular. ¿Me recuerdan los nombres del equipo, de los jugadores de este River que estuvieron en la consagración del 86? Neri Pumpido. ¿Yo? Sí, el que sea. Neri Pumpido. Sí. El Negro Enrique. Y Ruggeri. Ruggeri. No sé si el Beto Alonso estuvo también en el Mundial. ¿Sabes que siempre me generó dudas? Porque no sé si estuvo en el 78 o en el No 86. creo que Alberto estuvo en eso. Honestamente, no sé. Espera, te va a sacar la lista, pero no creo que estuvo. No, estuvo en el 78 el Beto Alonso. Ah, está. Entonces ya tenía Porque unos son cuantos muchos campeones años del de mundo. diferencia. Sí. Bien. Ahora pasamos a la Copa Libertadores de 1987. La última ganada hasta el momento. por el Club Momento, señor, por favor. Ah, sí. La última ganada por el Club Atlético Peñarol hasta el momento. Y la última. ¡No! Sí. Es la quinta. ¿En serio? Sí. De pie para Por escuchar eso, el por himno. eso la final del 2011 también era épico. Cállese la boca, sádico. Sádico, hombre malvado. Qué maldad, por Dios, qué maldad. Bueno, Igual Bien. qué mal año que elige Vámonos. Patrón para cargar, ¿eh? Para fijarse en el sufrimiento de otros. Ah, no, pero es que, malvado. es que él me la negocia a vida en esa. No tengo ningún mérito. Es malvado. Tiene la maldad, pero le chorrea por las venas la maldad. Bien, yendo a Peñarol, que es lo que nos interesa, le tocó el grupo 5 en el que los equipos uruguayos se enfrentaron a los equipos peruanos. Peñarol compartió grupo con Alianza Lima y San Agustín de Perú. ¡Oh! Alianza y- Lima. Obviamente le ganó los dos partidos. Y Progreso de Uruguay. Obviamente ganó todo. Y avanzó como primero. No tenía mucho rival de ajuste. Yo creo la verdad que el día que Alianza Lima gana en Libertadores, el mundo se va a parar. Puede ser. El momento en el cual a Peñarol sí le tocaron equipos duros fue en el grupo semifinal, porque lo compartió con River e Independiente. Durísimo grupo, durísimo. Independiente de Avellaneda. Independiente de Avellaneda. Los dos equipos argentinos son duros. Y más tomando en cuenta que por Copa Libertadores, Independiente nunca había perdido contra un equipo extranjero. Está totalmente invicto contra equipos no argentinos, de local. Peñarol avanza. Peñarol gana ese grupo y logra llegar hasta la final. De hecho, a ver, déjame ver bien. Empata. River es el único equipo al que no le puede ganar. Porque con River empatan 0-0 en el Centenario y gana 1-0 River en el Monumental. Era en la otra River, no en esa. Era en la otra que tenía que empatar, que tenía que no perder River. Era en la otra. Hasta entonces bastante historia, ¿no? Entre cruces entre River y Peñarol. Tenemos aquella final en los 60. Estos últimos. Sí, era en esta que no debíamos los 80. Y ya perdieron, ya está. ¿Qué le van a hacer? Peñarol campeón del 87. Y bueno, ganar a la final. ¿Qué va a hacer? Volviendo al tema. Peñarol le gana a Independiente 3-0 en el Centenario y 4-2 en el estadio del Rojo, que no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento. Perdón. 4-2. ¿Ya el juego era el juego de hoy que perdía en cualquier partido? En aquel momento sí, porque Peñarol tenía un cuadrazo. Pero eso es pequeño. 4-2. Entonces, ¿comieron 7-2 en total? 7-2 en total, sí. ¡Wow! Hay una cosa interesante a señalar. Peñarol le hizo todos los goles de esta fase de grupos a Independiente. Todos. Y a Peñarol, por ser un equipo muy joven y ganarle a Independiente como le ganó en el estadio del Rojo, lo empezaron a apodar los cara sucia. Porque Peñarol era prácticamente un equipo de formativas, un equipo juvenil. De hecho, el promedio de edad es de o sea, pegaban como cualquier uruguayo. ¿Cómo? Pegaba como cualquier uruguayo. No, cara sucia es de pendejo atrevido, por así decirlo. Chiquillo atrevido. El promedio de edad de este Peñarol campeón es de 22 años, si mal no recuerdo, 21, algo. Muy chico, muy joven. Otra vez. Jóvenes, estoy notando un patrón ahí. No patrón de jefe, sino quiero decir que hay una característica que se un repite. modelo de vivir.
Una forma de vivir. Bien. Ujú. ¿Quién fue el rival de Peñarol en la final? El viejo y querido ¡Entró! América ¡El de siempre! Cali. América de Cali llegando a su tercera final consecutiva de Copa Libertadores. Y dijeron, "Ta, ahora sí, joven". Pagá. O sea, 85 Argentino Junior. Sí, Perdió. 86 River. Perdió. perdió. Ahora contra Peñarol. La tercera es la Pierde, vencida, pero dicen. hay circunstancias además, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que esta copa sea la más dolorosa para los de Cali. No Es la aprenden más el dolorosa de los todas. pobres, ¿eh? ¿Por qué? Por lo siguiente. La ida en el Pascual Guerrero la gana América de Cali 2-0 sin problema. Fueron totalmente superiores a Peñarol. No hubo chance de que el equipo uruguayo descontara. Era una cosa avasallante ese equipo colombiano. En el Centenario, Peñarol tenía que ganar o ganar. Su objetivo era forzar un tercer partido, no importaba cómo. Y empezó la cosa mal. Empezó la cosa muy mal. Porque al minuto 19, Roberto Cabañas marca el 1-0 para América de Cali. Entonces ya empezaba todo el estadio a ponerse nervioso. Tan temprano está ganando los colombianos, no da la vuelta a la cara. Por favor, no. Y empezó a darse vuelta. De a poquito, de a poquito. En el minuto 68, Diego Vicente Aguirre marca el 1-1. ¿El Y en el entrenador de minuto Uruguay? ¿Cómo? ¿El entrenador de Uruguay o no? El entrenador de Cruz Azul ahora. Ajá. ¡Ah! Tu entrenador favorito. Mi entrenador favorito, exactamente. Y en el minuto 88 entra. En el minuto 81 entra un. En el minuto 64 entra un tal Jorge Villar. Que los colombianos tenían estudiado muy bien a todo el plantel de Peñarol. Pero cuando entró Jorge Villar dijeron, ¿y este quién es? Jorge Villar tuvo una pelota quieta en el minuto 88 que era durísima, dificilísima. No quedaba tiempo para mucho más. Y la gente se preguntaba, los colombianos, ¿cómo va a patear este tipo? Pega tan fuerte, con tanta dirección Jorge Villar, que la mete en el ángulo sin que Falcioni, el arquero de América de Cali, siquiera pueda reaccionar. 2-1, delirio absoluto. Jorge hace valer su apodo, que era el Bomba, le decían Jorge el Bomba Villar, y hace la gran Fernando Morena, ya se había retirado hace unos años, y se trepa al alambrado de la tribuna del Estadio Centenario para festejar el gol con los hinchas. O sea, espera. Con las reglas actuales, bueno, no las reglas actuales, la de antes de que Conmebol copiara Europa, al final, cuando me hablan los marcadores, el que ganaba era América de Cali. América de Cali habría ganado Porque era 3-2, el ¿no? reglamento de hace unos años, por ejemplo. Sí, era 3-2. Antes de la final única, sí, habría ganado. Uh-huh. Pero no pasó. Jorge Villar dice que se subió tan arriba, cuando estaba festejando el gol con los hinchas, que cuando se dio cuenta de lo alto que estaba, se preguntó, ¿y de acá cómo bajo? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, Jorge? Porque había que festejar, era un delirio eso. Después bajó, terminó el partido, Peñarol ganó 2-1 ese partido. Recordemos bien cómo es la cosa. Porque si terminaba empatado en puntos, no en goles, en puntos, es decir, un partido ganado para cada uno, había partido de desempate. Y acá, en caso de que el partido de desempate terminara empatado, tanto en los 90 reglamentarios como en los 120 de alargue, ahí el ganador sería América de Cali por diferencia de goles. No había penales. Exacto. No había penales porque acá había la diferencia de goles sí contaba en caso de empate. Bien. No sé cómo me siento. Estadio Nacional. Sé cómo me siento. Yo con mi lado sádico, con un tercer partido te metería penales. Ya que estamos aquí, Quedaría pendiente saber qué pasaría en caso de repetirse el mismo resultado 3 veces, 3-1-1, 3-0-0, sí. Porque hay una diferencia de gol. A mí ya que estamos aquí para el tercer partido, vamos a penales. A ver, supongamos, 1-1 en la vuelta, 1-1 partido de desempate, penales. Sí existía la definición por penales. Pero era como que muy raro igual, era muy difícil que se definiera un partido. Que una final se juega 3 partidos es muy, muy difícil para el corazón. Bien.
31 de octubre de 1987, Estadio Nacional de Santiago, en Chile, recibió a Peñarol y América de Cali. Partido trabado, partido duro, partido que no pasaba nada. Llegaba Peñarol, llegaba América de Cali peloteaba a Peñarol aguantaba como podía, Peñarol contragolpeaba si podía, y cuando golpeaba lo hacía mal. Pasó en los 90, alargue. Pasó el primer chico del alargue. Pasaron 10 minutos del segundo alargue. Ya estaba llegando el final, y donde pasa, ponga el... Estamos en los 15, la sigla que la lleva. Levantó para Aguirre, vamos Diego. Devuelve la pelota, viene a buscar Peñarol. Vieron la pelota para Aguirre. Aguirre emparejó al Villar. Entregó, tiró abajo. ¿Es el mismo relator de hoy o no? Aguirre, Aguirre, gol de Peñarol. Porque tienen tinta iguales. Bueno, sé que es la maquinaria de la radio sigue siendo la misma o casi, pero realmente ves la vez que nos dijiste que no podíamos seguir más partidos, o sea, el relator que yo tenía la misma tinta de voz, o sea. Te quedan todos parecidos después de relatar muchos partidos. Bueno, ¿en qué minuto llega el gol de Diego Vicente Aguirre? En el minuto 120. Literalmente, en otras grabaciones se escucha más claro, pero es difícil encontrar una que se escuche con esa calidad. Se puede escuchar a los hinchas colombianos en Chile contando la cuenta regresiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí llega el gol de Aguirre. En ese momento es que llega el gol de Aguirre. Y recuerden, en caso de que ese gol no hubiera concretado, América era campeón. Ganaba América de Cali. América de Cali era campeón. Entonces, ese gol vale oro. Literalmente, Aguirre sigue viviendo ese gol porque lo llaman para todo lo que sea de Peñarol. No. Casi la definición de una serie de básquet, ¿no? Pareciera. Más o menos. Sí. Por 2 puntos. Esa que siempre Ven recordamos. que no es tan malo Argentina la idea del gol de oro, o sea, no es tan malo la idea del gol de oro. No es tan malo, acabó. Exactamente. Ahora, ¿qué tema de la maldición de América de Cali? Pero me estoy dando cuenta que hay otra maldición, que es la del emperador Julio César Falcioni, que no puede ganar una Copa Libertadores, ya sea como jugador, porque ya después sea como como entrenador técnico. tampoco lo hizo. Le pasó con Boca, llegando en 2012 a la final y perdiéndola con Corinthians. No. Así que tenemos Y dos. Tenemos dos entre un entrenador. ¿Cómo? Y las 3 que perdió como jugador, como arquero. Claro. Sí. Tremendo Claro. arquero, sí. Tenemos. Imagínate que lleva a Colón ahí este año y que pierda de vuelta, o sea. No. Tremendo. Difícil, tanto simple. Pero bueno, Bien. tenemos dos acá en estos programas. Tenemos un entrenador que fue campeón tanto como jugador como entrenador, y a un subcampeón tanto como jugador como con entrenador. Aunque en este último caso con 2 equipos distintos. No, Dato que no sirve para nada. Sea subcampeón a veces Todo se suma. dice pésima, pero ya es valorísimo. El problema es que para él es que nunca conoció la gloria del otro lado. O sea, es eso el problema. A ver, recordemos una cosa. El campeón vigente de la Copa Libertadores la tenía fácil para repetir el título, por así decirlo, porque entraba directamente a semifinales. El subcampeón tenía que volver a pasar todo para llegar a las semifinales y final. Sí. Y lo hizo. Por eso 3 años se seguidos. hace valiosísimo lo del subcampeón. Pero es que tienes casos puntuales como él. Creo que también Cabañas hizo las 3 campañas, ¿no? Creo que también Cabañas. Cabañas también. O sea, Ricardo Gareca también. Es durísimo. Es durísimo. No sé, tampoco tan sencillo, ¿no? Porque tantos campeones, tantos bicampeones no han habido. ¿Qué tenés? A Peñarol, tenés a Independiente, a Estudiantes. ¿Y cuántos bicampeones más hay de esa época? Pues si no, habrían más bicampeones. Da igual la época. Y esto lo estoy diciendo. Ser bicampeón es complicado. Claro, pero bueno, pero quiero decir, porque viste que se dice que en ese contexto. Santos fue bicampeón en el 62 y 63. El Santa Pelé. Santos de Pelé, sí, ya era un disparate eso. Pero bueno. Bianchi fue bicampeón, ¿no? ¿Quién? ¿O no? ¿Bianchi fue bicampeón o no? Fue bicampeón 2000-2001. Ajá. Como entrenador. San Pablo en el 92-93 y después no me acuerdo más. Bueno. River casi lo hace en el 2019, o sea. Sí, pero Gabigol casi lo hace. Gabigol tenía otros planes.
Sí. Sí. No, para explicarte lo duro que es bicampeón. O sea, hiciste todo bien, ganaste el año pasado, el año que sigue volviste. Por eso, el caso de River es realmente durísimo. O sea, hiciste todo, superaste todo, llegaste en la final, te pusiste por adelante y lo pierdes todo en 3 minutos, 4. O sea, Sí. es durísimo. Durísimo. Ujú. Bien. Peñarol campeón. Bueno, ¿listo? Hasta el momento, su última copa. ¿Vas a poner alegría para el siguiente? No, voy a poner tristeza. No. Ya, Voy a listo, decir, dejámoslo acá. Dejámoslo acá. Pará. Detalles a contar de este Peñarol campeón. Aparte de ser un conglomerado de chiquilines, porque la mayoría eran muy jóvenes. Ya dije que su delantero era Diego Aguirre. ¿Quién era el entrenador de ese equipo? ¿Lo conocen? ¿Y es vivo? ¿Sigue vivo? ¿El profe? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿El profe? Muchas veces. No. El profe, recuerden que el profe Bengoechea, Ah, no. No, Tavares está hablando. Tavares. Tavares Oye. era el entrenador de ese equipo. Y después tengo para comentar también que está, ahí donde está acá, Jorge Goncalves, un jugador que no destacó mucho en el plano internacional, como jugador es leyenda de Peñarol, porque aparte de ganar la Copa Libertadores, ganó el quinqueño, fue el que se puso el buzo cuando en un clásico expulsaron a un arquero y terminó él jugando de arquero y Peñarol ganó ese clásico. Pero lo más importante de él, o el dato más curioso de él, es que es hijo del legendario Tito Goncalves, el capitán de Peñarol de 1966, y que fue también campeón de América y el mundo con Peñarol en el 60, 61 y 66. No, son Entonces, raros jugadores así, ¿eh? Entonces que lograron tenemos... en su carrera ser campeón de todo. O sea, hoy cuando miras el fútbol europeo lo tienes como aceptado y como asumido, pero son raros, la verdad. Al final, cuando terminan las carreras, son raros que hicieron campeón del mundo con su club, campeón de su continente con el club y que después repitieron en selección. Son raros, muy raros. Goncalves, por ejemplo, el Tito Goncalves, el padre. A ver, estamos hablando acá de un caso como los Verón, que fue el padre campeón y el hijo campeón. Esto es lo mismo. El mismo caso. Que tenía una cábala que era Aguirre con Goncalves, que era antes de cada partido, Aguirre le daba una piña a las costillas a Goncalves para que jugara mejor. Ah, bueno. Y dice, Diego, ¿qué? En la final en Colombia no me pegaste, por eso perdimos. Ah, tenés razón, y lo molió a golpes. Va. Las cábalas funcionan así. Muy bien. Ahora pasamos a la edición de 1988 de la Copa Libertadores. Sí, Que la la música gana- que escuchan es porque el señor ahí es triste. Es la parte de la historia donde le va más a doler de todo el podcast. Porque, contrariamente a lo que piensan, este señor, por más historia que hace, no siempre se la lleva bien con el clásico rival que es. Había que hacerme acordar, ¿no? Es tu clásico rival. Había que hacerme acordar. ¿Sería el último campeón de Uruguay? ¿Hasta El la último fecha? campeón de Uruguay hasta la fecha. Bueno. Bien. Atentos a esto. Porque la fase de O sea, clasificación cambia. ni con esto te diraron, Juan Pablo, ni con esto te diraron. La alegría de ser el último campeón de Uruguay. Deja quieto. Bien. Acá la cosa ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque si bien siguen siendo los mismos cupos de 2 por país más el campeón vigente, la forma de disputa cambia. Hay primeras fases donde se cruzan, siguen siendo los 2 de cada país, pero avanzan 2 por cada grupo. Nacional está en el grupo 3, Arranca a ser similar a lo que conocemos hoy. más parecido a lo que soy. Ujú. Nacional acaba en el grupo 3, junto con Montevideo Wanderers, el otro representante de Uruguay clasificado por el campeonato uruguayo, Millonarios y América de Cali de Colombia. En este caso, Nacional quedó así, América de Cali, otra vez. pero en la etapa donde América de Cali es letal. Y en esta etapa, América de Cali pasa como primero y Nacional como segundo.
Y después hay partidos, por así decirlo, de mata-mata entre los segundos para pasar a la tercera fase. Primero, a Nacional le toca enfrentarse a Universidad Católica de Chile, donde empatan 1-1 en Santiago de Chile y 0-0 en Montevideo. Por gol visitante avanza Nacional. En la tercera fase, acá ya empieza la cosa complicada, porque los perdedores de la tercera fase pueden clasificar a semifinales. El asunto es que los perdedores tenían que jugar una tabla entre ellos para ver quién pasaba a semifinales. No, Nacional- espera. Hay 3 Es llaves muy de confuso. tercera fase. Explícame con nombres, porque Bien. dicho así es muy confuso. Espera. Bien, voy a ser más claro todavía. Ajá. Hay 3 llaves de semifinales, de tercera fase. Es decir, hay 6 equipos acá, de los Ajá. cuales van a pasar 3 directamente a semifinales, y de los perdedores van a jugar como un grupo entre ellos, Los tres que quedan se enfrentan entre ellos, ¿es eso? para ver quién es el cuarto semifinalista. Ah, oye. Bien, Entonces, acá por pasa- ejemplo, si en el grupo de 6, te pongo nombres, tenía a Peñarol, a Gremio, a River, a Cerro Porteño. te Digamos que pongo los pasan. nombres que fueron de esta etapa, ¿te parece? Ajá. Bien. Nacional se enfrenta con Newell's de Rosario. 1-1 en Rosario, 2-1 en Montevideo. Peñarol se enfrenta a San Lorenzo, 0-0 en Uruguay, 1-0 en Argentina. 1-1, después juegan Oriente Petrolero contra América de Cali. 1-1 en Bolivia, 2-0 en Colombia. Los que irían a la fase de reclasificación para el tercer puesto fueron Rosario Newell's, Peñarol y Oriente Petrolero. Y avanza Newell's Old Boys de Rosario. Hay una leyenda que dice que cuando estaban jugando esta etapa, se está jugando al mismo tiempo el partido de Nacional contra Newell's que el de Peñarol contra San Lorenzo. Y había gente escuchando el partido de Nacional para ver si podían con el empate de Nacional y ellos perder, igual pasar como primeros o algo así. No le terminé de entender. El asunto es que hay un gol en contra que es de Cardaccio. Un gol en contra de Nacional, que es de Cardaccio, que es lo que termina favoreciendo a Newell's 2-1. Entonces en Peñarol dijeron, La gente dice que lo hizo a propósito. El chiste dice que lo hizo a propósito para perjudicar a Peñarol. Cosa que no tiene sentido, porque si Peñarol hubiera ganado la llave de San Lorenzo, pasaba a la final. Fede. ¿Qué estás diciendo, Fede? Estas cosas no pasan. O sea, necesitaban que no ganase para que no pasen Peñarol. O sea. Uno va siempre a ganar. No. Sí. No, No, a ver, no se va a Nacional ganar. ganó. Nacional ganó ese partido. Pero por la diferencia estaban contando, no sé qué historia. No es que terminé de entender la anécdota, lo único que sé es que no funcionó y Peñarol quedó en el grupo semifinal, donde el que avanza fue Newell's Old Boys. Bien, semifinales. Nacional contra América de Cali. Es 1-0 Montevideo, 1-1 en Cali. Así que por primera vez desde no sé cuándo, América de Cali queda fuera de la final y el que avanza es Nacional. Igual si se metían, perdían. O sea, estaba en racha. Estaban en racha. Newell's Old Boys vence a San Lorenzo 3-1 en el global y avanza a la final. Por lo cual, si prestaban atención, en la tercera fase se dio el partido Newell's contra Nacional y se vuelve a repetir en la final. Qué manera de complicar el tema, ¿eh? No, pero la cosa se complica más todavía. Porque ¿se acuerdan del famoso tercer partido? Sí. Ya no existe. Diferencia de gol, campeón. Tampoco penales. Tampoco, no, o sea, hay penales en caso de igualdad de goles. En caso de igualdad. Pero el tercer partido ya no existe. Ahora sí pesa la diferencia de goles. O sea, si este reglamento se hubiera aplicado en el 87, América de Cali habría sido campeón. Cali era campeón. Sí. Se quieren matar todavía los colombianos. Pero igual esto tuvo sus cosas raras. ¿Por qué? Explico. Newell's gana 1-0 la ida.
en Rosario. Nacional gana 3-0 la vuelta en Montevideo. Goles de Ernesto Vargas, Santiago Stolaza y Hugo de León, como siempre, el gran capitán, El inoxidable. marcando goles. Pero, sí, pero, y acá De es lo León llamativo. tercera Libertadores, ¿no? Para De León. La tercera Libertadores para él. Pero esto es lo llamativo. A pesar de que la diferencia de goles ya daba para que se liquidara el encuentro en el partido de los 90 reglamentarios, se decidió jugar tiempo extra. ¿Qué? Los jugadores de Nacional no entendían por qué, los de Rosario tampoco entendían por qué, los de News tampoco entendían por qué se estaba jugando tiempo extra si estaba todo liquidado. Y Hizo la del Palmeiras del 2019. No, No, o sea, 2020. O sea, ¿en qué 2020. final juega contra Santos? 2020. 20. La que donde todo el mundo ve 0-0 y no sabe por qué el árbitro añade 15 minutos de tiempo reglamentario. Nadie entendió. esto fue parecido. Tocaron la pelota entre ellos, no entendían bien por qué, pero ya estaba todo como todo pescado vendido. Nacional había mostrado en el primer tiempo, más que nada, un despliegue físico y técnico impresionante. Dicen los que lo vieron que no hubo jamás un primer tiempo de un equipo uruguayo como aquel de Nacional en la final contra Newell's en Montevideo. Un disparate. Los de Newell's estaban cansados, los de Nacional se sabían ganadores, dejaron pasar el tiempo y finalmente Nacional se consagró campeón de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario, ganando 3-0. Datos llamativos. En Newell's, ¿quién estuvo en esta final? Un tal Gabriel Omar Batistuta. Un jovencísimo Gabriel Omar Batistuta. En Nacional tenemos a Hugo León, conocido, Santiago Stolaza, Juan Carlos de Lima, que después terminó jugando en Peñarol en el Quinqueño. El entrenador era Roberto Freitas. Traidor está llenos. El arquero, Jorge Seré de Nacional, se ganó el apodo de Superman en la Copa Intercontinental que se definió por penales. Vamos. Le pusiste traje de Superman. Actualmente es comentarista en una radio y no sabe nada. Así es simple. No sabe nada, mira fútbol de espalda. No me gusta cómo comenta. Seré gran entrenador, como comentarista, gran arquero. Así. Picante. Picante declaración. El señor se soltó. Sí, tengo mis reparos con Seré, por si no se dieron cuenta. En fin. Última Copa Libertadores ganada por Nacional, por Uruguay. Espera, te tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuántos jugadores? ¿Tienes la estadística de cuántos jugadores salieron de este Nacional que salieron del semillero de Nacional? ¿O que eran uruguayos? Para ver la diferencia con el plantel de hoy. Todos uruguayos. Todos uruguayos, del primero al último. Ahí está. Una de las cosas que el fútbol uruguayo tiene que recuperar es esto. Una cosa que no sé es el promedio de edad. No sé el promedio de edad. No. Promedio de edad aparte, pero yo estaba hablando la última vez en mi Instagram con algunas personas que me siguen de Uruguay y ellos mismos te dicen, la diferencia hoy es que no podemos retener a los jugadores porque no tenemos dinero, pero porque tampoco los clubes se enfocan en dar más espacios a los gurí, como dicen ustedes ahí, a los gurises que nacen aquí. O sea... Depende. Que fueron importantísimos en las conquistas de Peñarol, por ejemplo, promedio de edad de 23 años dijiste que tenían. 22. En River, por ejemplo, fue figura también Juan Gilberto Funes, que fue goleador, y también tenía Crespo, 23 años. en 96. Renato Gaullo, que fue el que marcó el gol de la Intercontinental. La importancia de las juveniles, ¿no? Y también jugadores surgidos de las inferiores de los clubes. No, y lo ves también. Va a ser un pequeño percance, pero es también por el color y porque estamos en el tema y porque el podcast se llama así Rojas del Futuro. Lo ves también ahora con México. O sea, México no va a estar en los Juegos Olímpicos de 2024. Lo dejó afuera Guatemala. Guatemala. O sea, yo no tengo nada contra Guatemala, pero yo no sabía que había fútbol de inferiores en Guatemala. Sí, casi literalmente como se hizo acá, de Guatemala a Guatepeor. Los Sí. muchachos mexicanos, porque... A ver,
Lo que está Perdón. pasando en Uruguay, para mí, no tiene mucha comparación con el fútbol, con lo que está pasando en México. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en México hay plata, en Uruguay no hay plata. Entonces tenés la necesidad imperiosa de vender a los juveniles antes, porque si no el club se te funde, ligeramente. En el caso de las conquistas de Copa Libertadores, salvo de la Copa Libertadores de Peñarol del 87, que fue con un montón de caras sucias que tenían un hambre bárbara y un par de referentes, las Copas Libertadores de Peñarol y Nacional se ganaron por jugadores, en su mayoría, que tenían 25, 26, 27, 28 años. Ya experimentado. Es decir, no son juveniles, Ujú. pero tampoco son viejos. Están en su mejor momento. Pero Están tenía explotando. algo que se llamaba la conexión a la entidad. No, tenía otra cosa, más importante todavía, Ujú. sacando acá todo lo que sea el misticismo del escudo, lo que sea. Es que los tipos jugaban juntos por años, se conocían de memoria y eran jugadores de altísima calidad. Por algo el Barcelona de Guardiola duró tanto llegando a Y- semifinales y- de Champions. Y Porque ya se que conocían estás de memoria. hablando, ya que estás hablando de durar tanto, hay un hecho que acaba de pasar en CONCACAF que es histórico. A la República Dominicana, a la salsa, al bachata, al baile, al merengue, añádenle fútbol, porque ayer se clasificó para A los los Juegos Juegos Olímpicos. Olímpicos. O sea, La la República República Dominicana, Dominicana en CONCACAF nunca existió en el fútbol. no, le quiero dar Nunca. un poco Y más por de. primera vez van a estar en un mundial con un grupo de pibes que se conocen desde que tienen 10 años. Imagínate Ese esto. es el punto. Se conocen tanto que sale la cosa. Entonces, cuando durante 10 años casi no cambiaste el plantel, a la realidad actual, que es cada periodo de pases cambia el plantel, hay una diferencia abismal. Entonces, eso no lo puede mantener, no puede replicar el fútbol uruguayo, no está en condiciones de Sí. hacerlo. Porque para mi que caso- Uruguay volviera a ganar la Copa Libertadores, Suárez, Cavani, Odín, Josema, todos tendrían que haber hecho su carrera en Uruguay. Y no pasa eso. No pasa. Mm. Simple, No, déjate ese de es Suárez, y- Cavani. y- Déjate de Suárez, Cavani. ¿Cómo se llama? Bentancur. Se me fue su nombre. ¡Oh! Y yo Darwin. milité para que estuviera en la selección Darwin. y ahora no me acuerdo de su nombre. Pelistri. Dios mío. Pelistri. Se fue, Pelistri se tenía fue a que ser Inglaterra a 18 años. 18 años. A ver, estamos hablando de eso, de que Imagínate los eso. mejores jugadores de Uruguay estaban jugando en Uruguay, no en Europa. No Ujú. estoy diciendo con esto que sea algo malo, es que la realidad es que Uruguay No, no no, la puede realidad apostar era distinta. La realidad era distinta. Uruguay hoy en día no puede apostar a ese mismo criterio porque no tiene Llegaste con tú qué de pagarle a los Uruguay, jugadores de salvo calidad. Salvo Tampoco en- Brasil, en Sudamérica nadie no más se puede. se puede permitir No. eso, salvo Brasil. Fíjate que nadie más se puede en permitir. esa década, ese año que sale campeón River, lo volvemos a repetir, sale la campeona, la selección argentina con varios jugadores de ese plantel campeón de América, Intercontinental, y varios otros jugadores que también se desempeñaban en otros equipos en Argentina. Sí. Hoy no se y puede. es algo que hoy en día sería casi imposible, es muy difícil. También ahora tenés en la selección argentina, que salió campeón de América, No, te da gusto un ejemplo porque es lo un leí ayer. puñadito. Pero el resto, da- la mayoría, el 99% son de Sí. están jugando en Europa. No, te añado un ejemplo porque lo leí ayer. ¿Cómo se llama? Nahuel Bustos, creo que es su nombre. Nahuel Bustos, que está Estaba en Talleres. Italia. Y estaba en Talleres a los 20 años. Y lo compraron de España y se fue. O sea, hoy Sí. el jugador, si llega a tener 21 años, 22 años y sigue aquí, es muy raro. O sea, se lo llevan con 2, 3 toques, se lo llevan. Míralo a Vinicius. Vinicius es campeón de Europa con el Madrid, pero con Flamengo no Jugó una hizo Libertadores tanto. nomás. Jugó un rato. Jugó un ratito y casi nadie se acuerda, nadie sabe que estuvo Ujú. ahí. Todos Bueno, lo tenemos. lo mismo le pasó. Lo mismo Bueno, le pasó a Valverde. Juan, nada más para Bueno. que sepas, está congelado, para que sepas. Está congelado. Sí, ya sé, recién ahora los volví a ver. O sea, es por el Ajá. tema de que conté la conexión que estoy teniendo. Ajá. No, yo te lo digo porque lo había dicho que si pasaba que te avisara, así que. Bien, bien. Bueno, con Valverde pasó algo parecido. Valverde en Uruguay no llegó a completar 1000 minutos. No llegó a completar eso. Se fue antes. Imagínate eso. Messi no debutó Messi ni nunca. siquiera No, debutó. Messi en la ni siquiera primera debutó. de Newell's, de nadie. Tendría que haber venido a River, pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Sí, por eso se fue al A la 2018 y aplaudió los goles de River. Y en el 2015, cuando mete un gol a River, saluda. O sea, Pido perdón, porque dice que le arruinó la ilusión a la gente que había ido a ver a su equipo campeón. no, es que metió el gol en contra del club de su mamá, o sea. Ah, puede ser. No hay problema.
Pero en lo que se refiere a lo que es las juveniles, y en esa época no sé si se le daba tanta importancia, porque solamente tenemos a ese Peñarol. No, sí. No, quizás no se le Porque, daba tanta pero ¿sabes por importancia a qué? los juveniles, pero Pero ¿sabes por qué? Porque lo que primaba era la experiencia, porque antes el fútbol, y yo creo que quizás ahí empieza a crecer a germinar esa semilla de lo que es el fútbol de hoy, que es más físico, que es lo que decíamos en programas anteriores, que son todos más atléticos los jugadores y por ahí no prima tanto el talento y por ahí se achican, se acortan tanto las distancias entre equipos más grandes y más chicos. Antes la diferencia, por eso los campeones jugaban contra los campeones en esas copas. La prueba es que hay un jugador que a nosotros nos encanta, que es Rames, pero que nadie lo ve en cara en ningún sitio, tanto en Europa como en Latinoamérica, porque hoy se juega diferente, o sea, hoy es el músculo y la seriedad, o sea, los jugadores así que tienen este toque distinto, es muy raro que encaran en un sitio. Exacto, y aparte, bueno, debutaban en primera mucho más grande que lo que se debutaba ahora. Un jugador debutando a los 15, 16 años, como pasó con el Kun Agüero. En Vélez hay uno que tiene 17 años, Garasaldi. Sí. Y hizo un partidazo contra River, o sea. Sí. Eso sería impensado en otra época. Bueno, vámonos con el único campeón de Colombia. Pasamos del último campeón de Uruguay al primer campeón de Colombia. Copa Primero y único, ¿no? 1989. Primero y único, ¿no? No. Colombiano, están Once Caldas. Once Caldas sí, y... Siempre me olvido que Once Caldas es colombiano. No sé por qué 2004. Siempre meto a Once Caldas en Ecuador. No sé por qué. Yo lo meto en Perú, no sé por qué. Debe serme el trauma de Cienciano. Once Caldas de 2004 contra Boca por penales. Bueno, otro día hablaremos de eso. Copa Libertadores de 1989. Ya empezaba un poco a verse la variación de lo que habíamos hablado antes. Ya lo de la final rara no se repitió. Con el tiempo extra, cuando ya estaba la diferencia de goles y eso. Bien. Momento, perdón, pero estamos hablando de que la Conmebol en algún momento aprendió de sus errores. Sí. Y con rapidez. O sea, bueno, sí. Copa histórica. Ya eso le da el mote histórico. Pero así como te digo eso, te digo que la fase de grupos cambió de vuelta. Porque ahora no son dos los que pasan. Parece el torneo argentino ahora, ¿eh? No son dos los que pasan. Cambia cada año. Sí. De la fase de grupos se pasa directamente a octavos de final, más parecido a lo que es hoy. O sea, el formato volvió a cambiar totalmente de lo que era el año anterior. Y el campeón defensor entraba directamente en octavos de final. Pero en la fase de grupos, que seguían siendo 2 por país, clasificaban 3. 3 por grupo de 4. Wow. Bueno, ¿y cuántos grupos había? Atlético Nacional de Medellín le tocó el grupo 3, donde los equipos ecuatorianos se enfrentaban a los equipos colombianos, y pasó como segundo, porque el primero fue Millonarios y el tercero Deportivo Quito. En lo que respecta a la llave de octavos de final, voy a hablar de los dos nacional, del nacional campeón y del nacional campeón defensor. No, mejor habla de los países, porque si no es un lío baba. Bien. Voy a hablar de, primero voy a hacer la salvedad de mencionar acá a Danubio, porque Danubio fue un cuadro uruguayo que llegó muy lejos a la Copa Libertadores. Danubio fue el que tuvo que enfrentarse con Nacional de Uruguay, el vigente campeón de América y el mundo. 0-0 el primer partido. 3-1 le gana a Danubio el segundo partido y avanza como... Danubio acaba de ascender, ¿no? Danubio ascendió. Sí. Ok. Danubio avanza a cuartos de final dejando por el camino al Club Nacional de Fútbol. Después elimina con un global de 4-1 a Cobreloa de Chile. Y después voy a decir quién fue su rival en semifinales. Atlético Nacional de Medellín le ganó una serie durísima a Racing. Porque fue victoria 2-0 de Atlético Nacional en la ida, y en la vuelta Racing ganó 2-1. El global es de 3-2. Una serie muy cerrada, muy pareja, muy dura.
Después, vuelve a cruzarse con Millonarios en cuartos de final Millonarios de Colombia. de Para los Colombia. que no saben. Fue 1-0 en la ida para Atlético Nacional y empate a 1 en la vuelta. Por 2-1 es que avanza Atlético Nacional. ¿Y contra quién se enfrenta a semifinales? Contra el equipo que yo les decía que es una campaña extraordinaria, que fue Danubio. Fue 0-0 en Montevideo, pero la revancha, 6-0 ganó Atlético Nacional. ¡Oh! No Danubio. Partido de tenis. Partido de tenis. Es más, de hecho, Atlético Nacional empezó una racha ahí que se mantuvo hasta 2014 de no perder nunca contra equipos uruguayos. Estaba invicto contra equipos uruguayos, les ganaba a todos, en todos lados, una máquina. La bestia negra de Uruguay era Atlético Nacional. ¿Y quién cortó esta racha? Defensor, le ganó los 2 partidos. Que Defensor tiene casualmente la racha al revés. Nunca perdió contra equipos colombianos. Racha se mantiene hasta hoy. Bien. Atlético Nacional avanza a la final contra Olimpia de Paraguay. ¿Olimpia qué? En octavos de final había eliminado por penales a Boca en un global de 5-5. Es chistoso. Boca eliminado por penales es chistoso. O sea, sabiendo que casi todos los títulos de su historia lo gana por penales. O sea. Otras declaraciones picantes. Declaraciones picantes del patrón del mal. 5-5 fue el empate en el global. Y por penales 7-6 avanza Olimpia. No, yo te hablo de títulos internacionales de Boca, ¿eh? No de la liga. No estamos hablando de Boca. Una tanda de penales en medio. No estamos hablando de Boca, estamos hablando de Olimpia. Olimpia, sacando duro. Olimpia elimina a Sol de América, también de Paraguay, 6-4 en el global, 2-0 gana Olimpia la ida, 4-4 empatan en la vuelta. Partidón. En semifinales, Olimpia vuelve a ir a los penales, esta vez contra Inter de Porto Alegre. Gana Inter la ida 1-0, pero gana Olimpia la vuelta 3-2. Y por eso, 3-3 el global, avanza Olimpia a los penales 5-3. Y para no ser menos, la final Olimpia también va a los penales. 2-0 en Paraguay. 2-0 en Paraguay. 2-0 gana Atlético Nacional en Colombia. Hay penales. Por global 2-2. 5-4 gana Atlético Nacional de Medellín, su primera Copa Libertadores. Encima la tanda de penales larga. Estoy viendo. El que erró su penal fue Vidal Sanabria y el que convirtió y le dio el título a Atlético Nacional de Medellín fue Leonel Álvarez. Recordar ahora algunas cosas interesantes, como que el entrenador de... Acá tenemos a un equipo de Atlético Nacional 100% colombiano, ningún jugador... Si se llama Nacional. Uruguayo. ¿Cómo? Si se llama Nacional, ¿cómo quieres? Y yo qué sé, puede tener un montón de jugadores de otros lados. Bueno, perdón, hace poquito fue figura en ese equipo el arquero de tu equipo, Eli. Sí, no, yo te digo que hoy se llama Nacional, se llama Nacional, y en aquel tiempo, cuando los clubes se llamaban Nacional, era porque los jugadores eran del país, o sea. Más o menos, mirá que Nacional de Uruguay, por ejemplo, tiene grandes argentinos en su historia. De hecho, su goleador histórico... No. Yo no te digo que todos coincidieron en los 80. Te digo que durante un camino de su historia, la gente solo era de este país. O sea, cuando se abrió la puerta a poder ingresar otros, la prioridad era dada a los del país. Por eso se llama Nacional. Algunos sí, otros no. Esperemos. Bien. Puede ser el caso Atlético Nacional de Medellín, honestamente no tengo idea. Hoy por hoy no. No, estoy hablando de la historia. La historia, yo no sé nada de la historia de Atlético Nacional de Medellín, pasó sincero. Llámala, Mafe, ese es su cuadro. Bien, después le pregunto. Bien, el arquero de ese equipo es quizás el arquero más famoso de Colombia. ¿Armani? No. ¿Cuántos años tenía? El arquero colombiano más famoso de la historia. ¿Oscar Córdoba? ¿Córdoba? No. Yo conozco a Córdoba.
Para. ¿Qué ¿Están arquero diciendo que no conocen colombiano? al autor del Escorpión? No, Reneguita, por ¡Oh! favor, claro. ¿Cómo miércoles no piensan en este hombre cuando yo le digo Alabado arquero sea, de perdón. Colombia? Yo no sé. Yo no Perdónelo, me señor, no somos no me dignos. venía. Que nos No. que nos perdonan Perdónalo, los señor, no dueños saben lo que de dicen, Colombia. está diciendo Juan Pablo. Ujú. No, señor. Se nos pasó No totalmente. saben lo que dicen estos dos muchachos. Bueno, hago un llamamiento a partir de ahora a dos nuevos compañeros para Joya del Futuro, porque la verdad que así estoy trabajando. Voy a cambiar el plantel, porque acá el que mata de verdad soy yo. Golpe de estado de Rocco el patrón y ahora me pongo yo. No sé por qué. A mí Higuita siempre lo vi de los 90, no de los 80. Por eso no me... Bueno, esto justo estamos hablando del 89, o sea, Eh. justo en los 90, justo en el borde. O sea, Bien. Casi. Y después tenemos al tristemente célebre Andrés Escobar, fue parte de este equipo. algún día deberíamos contar esta historia. Y digo tristemente célebre Andrés Escobar porque Andrés Escobar... Después del Mundial del 94, no jugó más al fútbol. No, más complejo, era ser cortita. No, Fue parte de la te selección colombiana. lo hago cortita para que la gente entienda. Pero hay que meter contexto ahora. No, hay que meter contexto. Sí, en Andrés un otro capítulo. No tiene nada que ver. La historia es corta. Hago un resumen corto a grosso modo. Andrés Escobar fue defensor, era zaguero en aquella selección de Colombia que clasificó al Mundial de Estados Unidos en 94. Termina siendo el responsable del 2-1 porque mete un gol en contra. No lo pones así. No es responsable, es que mete un gol en contra, pasa con cualquiera, no es responsable, o sea, él desvió la pelota. No es que agarró la pelota y la pateó al largo. No, responsable es que fue su error, pero bueno. Sí, es un error. No lo estás justificando tampoco. Fue responsable. No, yo no estoy justificando. Si dices que es responsable, da la idea que él agarró la pelota y la pateó al largo, o sea. No la pateó al largo, quiso despejar y terminó gol en contra. Bueno, no importa. El asunto es que él marcó el gol en contra. Cuando volvió a Medellín, a su ciudad, fue asesinado por hinchas que decían que era un traidor. Por algún loquito que no supo aceptar. No, te digo que esto da para otro capítulo más porque cuando haces búsqueda encuentras que hay otras cosas alrededor que eran muy turbias. Pero hecho en corto es lo que cuentas. Hecho en corto, no voy a contar más porque el tema queda para mucho más largo. Pero también habría que hablar de la situación que estaba atravesando Colombia en aquel momento y no es el podcast para hablar de eso, al menos no hoy no. No hoy. Bien, y después John Jairo Treyes, por ejemplo, otro jugador destacado de aquel equipo de Atlético Nacional, que fue el primero en consagrar a un equipo colombiano como campeón de la Copa Libertadores. ¿Ahora que lo estoy pensando? Un montón de equipos colombianos en finales esta década. Sí, hay tres. Finales, Atlético es el primero que gana, pero antes del 89, en el 87, 86, 85, tuviste a América de Cali. Sí. Podríamos decir que si hubo un dominio fue colombiano en fase de grupos, en fase previa. Sí. Y en el podio. Después la Conmebol fue Nacional con ellos, porque cambió la regla justo el año después de que Cali perdiera la final. Bueno, y qué cosa no lo de Nacional, ¿no? Que se subió, llegó fue la primera final la de Nacional. No sé, no quiero decirte. No sé. Ponele que tenga otra, pero ponele que tuvo 2 finales. Llegó, salió campeón, miró a América y dijo, no era tan difícil. Ahora se a llegar, ahora que ganar. ¿Qué pasó? Sí. Pobre América, que después tuvo una revancha y perdió de vuelta. Volvió a perder. Pobre América. ¿Por qué es América? A ver. Sí, primera final de Atlético Nacional de Medellín. Y fue la primera nomás. O sea, tiene 2 finales jugadas, 2 ganadas a Atlético Nacional. No, tiene... hay una en el medio. Tiene una perdida en el medio que es en el 95. 2016, perdón. Ok. Bueno, 2 de 3 no está tan mal, a ver. Pero sí, o sea, los hinchas de Atlético Nacional podían decir a los de América de Cali, ¿vieron? No era tan difícil. Ustedes estuvieron 3 veces a la aventura ahí.
¿Cómo no vas a ganar improvisando final? Vas, la ganas y listo. Es que Así. es ir y jugar y ganar. Por América. Pero mira, igual interesante también en la paridad que había, ¿no? Porque no solamente se reflejan los campeones, que había más diversidad que la que hay hoy en día, que es casi ahora es un dominio casi brasileño, con un poco de argentinos hace unos pocos años. Había uruguayos, argentinos, brasileños y también teníamos colombianos, no solamente campeonando, sino, bueno, de última siendo subcampeones, que es algo que no queremos, pero es un gran mérito también. Pero yo creo que también es algo. ¿Estás ahí, Juan Pablo? Porque estás congelado. Estoy. Pero te escucha, que es lo importante. Quizás esa paridad tendría tanto que ver. ¿Qué opinan ustedes? No sé si lo pregunté en el capítulo anterior, lo vuelvo a preguntar ahora. Tendrá que ver también con el diseño de la Copa. Eso de que entran los campeones y subcampeones, cosa que hay más paridad entre campeón en un plantel. Hay algo ahí, o sea, si eso es estadística pura, o sea, si das más cupo a uno, hay más chances que de ese uno salga un finalista. Por eso a mí me enoja siempre esto cuando hacemos el debate en el grupo privado, como lo hicimos en otros episodios aquí, que a Brasil casi le dieron 10 puestos este año. O sea, cuando das 10 puestos a Brasil este año, le quitas a todo el resto. Y no es una sorpresa, sobre todo, llegar a octavos y que haya 7 clubes de Brasil. O sea, salvo creo, América Mineiro, todos los de Brasil pasaron. Luego Bragantino. Y Bragantino, todos pasaron. No, ¿América Mineiro pasó? No, América Mineiro no. Está en Sudamericana. América Mineiro no pasó. América Mineiro estaba en el grupo de Tolima, no pasó. No. Me estoy confundiendo con Mineiro Go. No Atlético Mineiro. Yo te hablo de América Mineiro. No, pero es que esto pasa también por tantos equipos brasileños. Claro. O sea, tantos lugares jugó. O sea, salvo ellos y Bragantino pasaron todos. Y llega lo legado. O sea, Argentina tiene a 6 y Argentina tiene 2 partidos donde se enfrentan sus 6. O sea, Argentina va a quedarse con 2 y si Boca pasa 3 en la próxima fase. Mientras Brasil, nadie de los 7 o 8 que quedan se encontraron uno contra el otro. O sea, sí, en la edición anterior. Si le das 2 a todos, puede tener diversidad. Si le das 10 a uno, no. Pero es más difícil también decir que haya paridad en lo que respecta a la variedad de campeones, más allá de la cantidad. Porque si yo le doy 10 cupos al fútbol uruguayo, no va a tener semifinalista. Van a quedar todos por el camino. Eso te lo digo. Yo te hablo de estadísticas. Si uno tiene 10 y el otro 3, hay más chances que el que tenga 10 llega más lejos. Está muy bien, pero y aparte, sí, pero en calidad también tenés que ver eso. Claro, pero bueno. Y le das 10 cupos al fútbol uruguayo, la gran mayoría va a quedar por el camino. Es una realidad. Pero si reducís a campeones. Que la mayoría de los equipos brasileños la tienen. La mayoría. Claro, y si reducís todo solo a campeones, o de última a 3, que entren 3 equipos, que eso sea lo que son el podio, básicamente, no se reduce el margen. Y aparte, otra cosa a tener en cuenta, que es el año calendario. El año calendario, la Copa Libertadores está. No digo que sea para favorecer a uno, pero favorece más al calendario brasileño que al argentino, que al uruguayo, que al resto de países, más allá de su situación económica, que va en contramano de lo que es el año calendario de Europa. Estamos a mitad de una competencia y se te desmantelan los planteles. Son 2 equipos distintos, lo que empiezan una fase hasta lo que llegan si llegan a instancias finales. A ver, ¿puedo dar un ejemplo? En la Champions pasa lo mismo, porque hay un periodo de pases entre. Pero no es tan violento como el de junio. Se nota menos porque no hay cucos de otro continente que vayan a poner 30 millones y el club mira, tengo que venderlo. O sea. No, pero aparte, no es la misma intensidad de compra jugadores en junio que en enero, en diciembre. A ver, lo que voy es, existe lo mismo, el mismo periodo de pases en el medio. El asunto es que no estás jugando la competencia en el medio de ese periodo de pases. Por eso lo digo. Por eso hablo del año calendario. Y también que el dinero no es el mismo. Hoy vas a un club de Sudamérica, dices, te doy 30 millones para ese, venden todos.
Sí. En Europa, si vas, te lo discutan porque tienen dinero. O sea, esto también influye. Y mismo lo de los contratos, porque no necesariamente se tienen que venir de Europa. Mira, Boca está perdiendo a Toto Salvio, está a mitad de la Copa Libertadores y se le terminó el contrato 2 días después de jugar. Y 3 días antes de jugar la vuelta. O sea, ponerle que lo hubiese jugado la ida. Eso creo Igual- que termina influyendo un poco también. Igual yo agarro Más en un mercado tan débil como el nuestro, en comparación del brasileño, que tiene por ahí algo más con que competir con afuera, en igual salarios. yo este caso puntual de este año lo quiero revisar después, pero no sé cuánto. No, este año este año no es un caso para decir que es ejemplo. Es muy extraño este año. Es muy extraño Mundial porque a final. al estar en el Mundial de Qatar y se han movido todo, es lo que quiero ver. A ver, si la Copa Libertadores arranca a los octavos de final, después de que termina el mercado de pases en todos lados y dice, ya nadie compra más nada, vamos, ahora sí empieza el octavo, ahí yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Pero si es en el medio, sí. Ahora, ¿por qué se hace esto? Por el Mundial de Qatar, que es en noviembre. Sí, porque. Pero para mí porque estamos la sí, misma. Porque, recordamos a ver, que si el Mundial era en términos normales, no se jugaría la Libertadores a este momento. claro, pero Podemos- igualmente te parte la competencia, o sea, no hay chance. Antes, al ser, yo creo que también sucede al hacer esta edición anual de la Copa. Antes, cuando ocurría en un semestre, cuando todo el semestre transcurría toda la Copa, era más parejo porque era muy difícil que Sé lo que te cambie vas a. tanto el equipo, ¿Sabes salvo que lo que tengas te un van a mundial en el medio responder? o una competencia, como pasó en otras ¿Sabes los ediciones que te en van el a responder? mundial. ¿Sabes los que ¿Quiénes te y van a qué? responder? ¿Quiénes y qué? Es que los dirigentes, es que no hay fecha. Sí. No hay manera. O sea, hoy, por ejemplo, nada más para darte, el brasileño tiene 20 clubes. El Sí. argentino tiene 28 yendo a 30. O sea, no hay fechas. No hay Bueno. cabida para hacer Libertadores de un semestre. Es así. Pero antes sí, pero antes sabía. Sí. No, porque antes eran más sensatos. No te ascendía los clubes por ser el club del presidente de la federación. Sí. No, a ver, Mirá que en 2000. Sí, a bueno. ver, hubo- mirá- lo que hay es un montón de clubes más, pero en todos. O sea, antes todos Ujú. tenían solo 3 cupos. En los Argentina y Brasil que tenían algunos más. Pero después que Brasil tuviera 2 campeones de Copa Libertadores Sudamericana que ganaban un cupo extra, ese es otro tema. Si el resto de Sudamérica no está a nivel para competirle, ya no es culpa de Brasil. Si Brasil Sí, tiene un sí, dominio claro. hegemónico. Y por eso es Pero que como- entraron por eso entraron Claro. los más. Es Ese que es el justamente gran vos problema. Ellos eligieron claro. por ser el campeón de la Copa esto, lo eligieron por ser los que estaban del tal a tal del Brasileirao y encima tenía los 2 campeones. Entonces tenía que llegar a los 9. Bueno, Si hubieran sido los 2 argentinos, también habría llegado a 8, creo que habría llegado. Es una Fede, barbaridad, dale es un con la montón. última antes de repasar a todos los campeones de esta, de esta Es década todo. y de elegir quién te marcó más. O sea, yo cuando digo quién te marcó más, digo el tema de la afición afuera, o sea, lo del hincha afuera. O sea, con los datos y repasar la historia como lo tuvimos haciendo estas 2 semanas, quién para ti te marcó realmente más. O sea, Y mira, en lo que respecta, todos los equipos, la mayoría eran equipos históricos de Copa. Quizás River fue primerizo, fue su primera Copa, la que ganan en esta década, pero sin embargo ya tenía cierto protagonismo en ediciones anteriores. Argentinos podría haber sido, si hubiese sido campeón del mundo, yo diría que argentinos, pero voy a elegir por sobre todos al único colombiano que pudo jugar, pudo llegar a la final y ganarla, que es Nacional. Aparte es el club donde trajimos al arquero que hoy figura. Pero más que nada por eso, no por la termeada del arquero, sino por ser el único que puso un stop a la hegemonía brasilero, argentino, uruguaya que veníamos viendo en esa década. Los que estaban ahí, yo no había ni nacido todavía. Pero yo me quedo con el equipo colombiano, con Nacional. Juan, y no me yo digas Peñarol. No puedo no Déjalo que le Peñarol. diga. No puedo no decirte Peñarol porque yo crecí con esa leyenda de la Copa del 87. O sea, no puedo no decirte Peñarol del 87. No puedo no decírtelo. Literalmente yo era chiquito y no me contaban cuentos de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Me contaban la historia de Peñarol del 87. A ese nivel llegó. A ese nivel fue crecer acá en Uruguay con el abuelo fanático que tenía. Así que tengo que decir Peñarol del 87. Porque realmente Muy bien. afectó mi crianza. Muy bien. No, yo la verdad,
cuando veo los clubes, lo que fueron en aquel tiempo y lo que son hoy, te digo Argentinos. Y te voy a decir por qué. Porque un club como Argentinos, que es semillero, o sea, no tiene la exposición de que tienen los grandes, que llega con el proyecto hasta ganar un título así, es una marca tremenda, porque ahora casi es la realidad de toda Sudamérica. Tienes que ser semillero por defecto, porque no te queda plata. Y muy pocos son los que logran ganar algo. El último que ganó algo siendo semillero es en 2019 Independiente del Valle. Después, todos, cuando miras, tienen un dinero que les permite hacer estas inversiones. O sea, Gremio en su tiempo tenía muchos, River tenía muchos, Flamengo ni te digo, Palmeiras ni te cuento. O sea, es muy raro que un club con la ideología de semillero y muy pocos recursos llega a estar tan lejos y ganar una final así. Es más, sí, porque incluso ese River que ganó todo, ganó literalmente todo, y después fue la base de la selección argentina que ganó el Mundial también, o antes en realidad. Fíjate que los jugadores que salen campeones, los más importantes, no son del semillero de River. A ver, Ruggeri, de las inferiores de Boca. Creo que el negro Enrique también, no sé si de Talleres. Neri Pumpido tendría que buscarlo. No me acuerdo ahora. Pero la mayoría, ninguno eran de las inferiores de River. No sé cómo ocurrirá en el caso de los clubes. Me imagino que el de Peñarol, que habíamos visto con todos los gurises, imagino que sí, siendo tan chiquitos. No, es la única excepción de este tiempo. Pero igualmente eran equipos grandes, de última, si tenían, porque podés mechar entre inferiores y figuras que traes de afuera. Pero Argentino Junior sí, fue muy acertada la elección, más en sintonía con lo que es nuestro programa. Pero nada, muy de acuerdo. Bueno, Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bueno, vámonos, que ya hemos hecho mucho. Bueno, valía la pena, pero nos pasamos de tiempo. Así que vámonos para terminar. ¡Dale! Bueno, cerramos entonces hoy. Bajamos de la trivia ahí. Objetivo cumplido, no hay tiempo. No hay tiempo para trivia. Objetivo muy cumplido. Bien jugado, sí. Muy bien jugado, señor. Excelente. Bueno, vamos. Hoy terminamos de repasar la Copa Libertadores de la década de los 80, las copas que nos quedaban, las repasamos y ya pudimos ver aquellos equipos que marcaron historia y de la grande en el continente sudamericano. Repasamos la campaña de River, su primera consagración, la de Gremio, también su primera consagración, independiente. Peñarol es una consagración heroica, Nacional una consagración categórica, y Atlético Nacional de Medellín en un hito para los equipos del norte del continente que hasta ese momento no habían podido consagrarse. De mi parte fue un placer, la verdad, rememorar la Copa Libertadores de antaño. Ustedes saben que para mí, que soy medio obsesivo de deporte, de la historia del deporte, es muy lindo recordar eso. Y también me trae lindos recuerdos de mi abuelo y esas cosas. Así que fue un placer trabajar por ahí para ustedes. Recuerden que Eli los adora, Fede los quiere con todo su corazón y yo los odio porque me hicieron madrugar un domingo. El sauce verde. ¿Por qué me hacen madrugar un domingo? Mentiroso. Todo por la edición de hoy. Nos vemos la semana que viene. 5, 4, 3, 2, 1. Chau.